Con Sofía Gainza vamos a actualizar los números. Así es, Fernando, y comenzamos hablando de la cantidad de determinaciones que se realizaron hoy en la provincia. 452 muestras, de las cuales 139 dieron positivo. Por eso hablamos a esta hora de 139 casos nuevos que se suman y también 2 fallecimientos. Comenzamos detallando lo que figura también en el parte provincial. De estos 139, 110 son pacientes con contacto estrecho con positivos de COVID-19. 2 pacientes son de personal de salud de ese clúster. También hay 5 personas, 5 trabajadores concretamente de talla al parte que corresponden a operativos en geriátricos. Y por último, 22 pacientes cuyo nexo epidemiológico está en investigación. Por eso, y tal como hemos reflejado en pantalla, hablamos de 2.418 casos nuevos al día de la fecha en la provincia de Mendoza, 390 en investigación. Se engrosa la cifra de víctimas fatales, 55, decíamos. En el parte figuran 2 pacientes fallecidos, un hombre de 82 años y una mujer de 81 años, ambos con comorbilidades, o sea, con enfermedades preexistentes. Y por otro lado también vemos que se engrosa la cifra de personas recuperadas, porque en el parte de hace instantes nada más figuran 80 nuevos pacientes. Y un dato para mencionar es que de esos 80 pacientes, 24 estaban en hoteles, Fernando. En estos hoteles que nosotros hemos dado cuenta que son esta estrategia alternativa paralela a la internación, y son 24 que ya han salido también de los hoteles. Lo mostrábamos a Marcelo. Marcelo, en 2 palabras, volveme a titular lo que dijo Rodolfo Suárez en Santa Rosa. Habló de que la situación en Mendoza va siguiendo el ritmo de la nación, el mismo crecimiento, todo como respuesta, aparentemente, sin ser una respuesta directa a lo que se dijo este fin de semana de la nación, que la situación es crítica. Ya vamos a dar cuenta de la nota de Rodolfo Suárez. Te invito, Marci, invitamos a nuestros amigos en casa, de que vean esta pantalla, este cuadro. Sofía ha estado trabajando durante la tarde de hoy para llegar a una conclusión. Saquémosle todos los atributos, gracias, para que se vea con claridad solamente este cuadro, para poder marcar con claridad absoluta y meridiana las diferencias que existían en los primeros 10 días de julio y los primeros 10 días de agosto. Sofi. Lo que vemos en amarillo, Fernando y amigos y amigas, son los números que corresponden a cada día de los 10 primeros días del mes de julio. Verán, 1 de julio, 8 casos se registraban en ese momento. Y para traer a colación, el total de positivos en la provincia ese día eran 170 personas. Ahora, si comparamos, y está claramente la diferencia marcada con el color rojo, que son las barras que corresponden a los 10 primeros días y a los registros diarios del mes de agosto, vemos que el mes de agosto arrancó con un récord de 96 casos. Luego lo vemos marcado también con línea de puntos. ¿Cuál fue el pico hasta ahora, el mayor pico en la provincia de Mendoza? Eso que está punteado en el día 6, ese es el número más alto registrado en 24 horas de chequeos. Exactamente, 140 casos en 24 horas en la provincia de Mendoza. Bueno, hoy 139. Hemos estado a un caso de volver a repetir ese pico. Pero ves notablemente la diferencia de lo que sucedía los primeros 10 días del mes de julio, donde en promedio, si uno saca, habían 10 casos por día. Esto es en promedio, cuando hoy podemos hablar de más de 100 casos por día. Sí, porque no, ya son, largos. Claro, porque ya son 1000 casos que se han registrado en estos 10 días del mes de agosto. También debemos decir que durante estas últimas semanas se modificó el criterio de altas. Entonces, de esta manera podemos inferir, lo sumamos a Marce, que el sistema sanitario ahora está muy requerido en función de lo que vos decías, 140, 125, 132, 139, pero es cierto que hoy la habilitación de hoteles para atender a aquellos casos que son asintomáticos y que cursan sin la necesidad de una atención en un hospital la enfermedad, como así también aquellos que abandonan las camas de los hospitales. Descomprime la situación. Descomprime la situación, Marcelo. Mirá, hay un dato. Infiero, esto es inferirlo. Es que ¿no? de esto habló Suárez hoy en Santa Rosa. No está en el recorte porque está destacado acá para que nosotros te lo comentemos. Él dijo que los casos leves, hoy a los 10 días ya se le está dando el alta a los enfermos de coronavirus aquí en Mendoza.
En realidad se está siguiendo un criterio internacional y por supuesto que en el país. Pero ha cambiado no solo el criterio de dar a conocer las altas y aquellas personas que se mejoraron, que se recuperaron, sino qué es lo que está pasando con el tratamiento. 10 días y a la casa directamente, cuando los casos son más o menos leves. Están los casos críticos, esos que necesitan internación, no solo en internación en un hospital, sino también en una unidad de terapia intensiva que entre 21 y 24 días están internados y luego se les da el alta. Y el caso de los hoteles, que directamente a veces ni se registran, ahora los están registrando e incluso están registrando las altas en los hoteles porque han pasado la enfermedad casi sin síntomas en algunos casos. Eso es lo que está sucediendo hoy aquí en Mendoza. Escuchamos a Suárez, a ver. Tratando de optimizar el recurso, estamos incorporando más respiradores, más camas UTI, mucha gente que está pasando esta enfermedad en hoteles, que es una manera de comprimir también todo lo que tiene que ver con el sistema más crítico, que es el hospitalario. Así que es una evaluación que hacemos día a día. Coincide lo que está ocurriendo en Mendoza con lo que ocurre en el país. Cuando hay picos en AMBA, en Buenos Aires, en Capital Federal, vemos que también son los picos nuestros. El porcentaje de recuperado es alto. Es un dato difícil de tener porque esta situación que estamos viviendo tiene que ver con que las altas y las bajas no se dan como se dan tradicionalmente en los hospitales. Hoy a lo mejor hay altas a las 10, 11, 12 de la noche. Cuando nosotros sale el resultado del test y una persona supongamos que está, se le da alta inmediatamente porque se ocupa la cama con otro. Si un día tenemos 80, 90 casos, es probable que el 80% de eso a los 10 días ya estén dados de alta. El 5% va al sistema hospitalario que tiene que ver con UTI y el otro al intermedio que está en un hospital. A ver, la semana pasada fue el mismo gobernador en una conferencia de prensa que dijo la situación es crítica o comienza a ser crítica. Comienza a ser crítica. Comienza a ser crítica, precisamente. El fin de semana toma ese dato el gobierno nacional y Ginés González García la incluye a Mendoza dentro de la zona crítica, casi comparándola en cuanto al uso del recurso crítico, que son las unidades de terapia intensiva, con lo que está sucediendo en el AMBA y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en realidad, ¿qué es lo que había variado respecto de la semana anterior? Vos mismo, Fernando, lo habías destacado. Creo que 2% había aumentado nada más el uso de la terapia intensiva en Mendoza para todas las patologías. ¿Cuál es la situación hoy? Porque ahí Suárez habla del 5% solamente de casos de COVID-19 que está ocupando la unidad de terapia intensiva. En total tenemos 330 camas en toda la provincia, 175 están ubicadas en el Gran Mendoza, 155, 160 en el resto de la provincia, tanto en el Valle de Uco, en el este, como también en el sur de la provincia, casi prácticamente sin uso. Todo se está concentrando aquí en Mendoza. El 65% de las camas están utilizadas, pero solo el 5%, esto es importante decirlo, con COVID-19. Es decir, 330 mencionaste, 330. Marcelo, 33, algo así como 16 camas, 17 camas de las 330. Recién, Fernando, sí. justamente me informaban del Ministerio de Salud que estiman en 19 personas internadas en UTI. Un poquito más arriba del 5. Un poquito más arriba, pero a ver, hay va que en sacar consonancia. la cuenta muy fina, Marcelo. Y el dato va variando. Por supuesto. Todos los días, porque tiene que ver con la carga y con las altas, dijo hoy el gobernador, que a veces se dan después del parte, ¿no? 10 de la noche, 11 de la noche, a la medianoche. A esta hora se pueden estar produciendo algunas altas también. Bien. Que se van a registrar mañana.